muy bienvenidos, muy buen día. Aquí comienza Verdad y Vida. Hoy para abordar una temática que comenzamos ayer, está vinculada a la misma y tiene que ver con la distinción o diferencia que se hace entre determinados colectivos sociales. Como que la vida de determinadas personas están enmarcadas en lo que es la agenda globalista, tiene mayor valor, mayor enfoque y atención de los organismos internacionales como nacionales, y el resto de la población somos ciudadanos de tercera. No nos consideramos así, pero estos señores que están en el poder sí lo hacen. Bienvenida, Denise, ¿qué tal? Buenos días para todos, gracias por estar. Ya estamos aquí nuevamente trayéndoles un nuevo programa de Verdad y Vida. Nuevamente debemos hacer referencia al periódico digital La Diaria, que es un medio de comunicación totalmente con un sesgo progresista o social comunista. Todos sabemos que los medios de comunicación muy difícilmente son neutrales, o enfocan hacia un lado o enfocan hacia el otro en cuanto a la ideología, y desde el lado que miran los hechos es la promoción, la forma, la nota que destacan, que promueven o no. Entonces, bueno, últimamente usted podrá apreciar que cuando los medios se refieren a Bolsonaro dicen el líder ultraderechista Bolsonaro, lo etiquetan de una forma despectiva para que cause rechazo en la población. Si se refieren a Donald Trump, lo mismo, el líder ultraderechista, lo etiquetan de todas las formas, lo hacen ver como un delincuente. ¿Para qué? Para causar odio desde la opinión pública hacia estos líderes que defienden la patria, la familia, la vida. Ese es el pecado de ellos. Pero por otro lado pueden liberar a un Lula que estaba preso por delincuente y llevarlo a la presidencia mediante todo tipo de fraude, como lo mismo pasó con Biden en los Estados Unidos. El medio La Diaria publica lo siguiente: 194 personas LGBTI más fueron asesinadas en Honduras entre 2017 y 2022. Denunció la Comisionada de Derechos Humanos, esta institución de derechos humanos que fue creada por el humanismo libre pensador, sin ningún lugar a dudas, porque los derechos humanos es una de sus consignas universales. Y déjenme decirles que no hay amor hacia el prójimo que no sea el amor de Dios, que lo iguale al amor de Dios. Nadie de este mundo tiene mayor amor que Dios por la humanidad, o mayor amor de Dios un cristiano por su prójimo. Nadie. No se engañe. El hecho de que se hagan parecer de que quieren mucho a ciertos colectivos sociales, reitero lo de ayer, no es que los amen, simplemente los están usando por un fin político de lo que es su agenda del humanismo planetario. Señores y señoras, ¿hasta cuándo debo reiterar todo esto? Porque sin lugar a dudas para nosotros es demasiado evidente. Entonces, ¿cuántas personas han sido asesinadas en nuestro país y nadie les da bolilla? Ha habido años que fueron más de 400 personas ejecutadas, a veces por cualquier cosa, y más de la mitad de los homicidios siguen impunes. Pero sin embargo el diario tiene que informar de personas LGBT con tal de publicar la bandera y estar siempre en el tapete de la opinión pública. Este colectivo, que parece ser el único colectivo de la humanidad, no tenemos nada contra ninguna persona, simplemente lo que estamos exigiendo es que el artículo 8 de la Constitución sirva para algo en nuestro país, así como la masonería hace destacar de manera tan contundente el artículo 5, cuando a su criterio entienden que se violó el laicismo, no la laicidad, el laicismo, y denuncian y hacen comparecer a la Autoridad de Salud Pública
en el Parlamento para pedir informe de por qué invitaron a la inauguración de la capilla del Hospital Psiquiátrico Vilar de Bo, bueno, nosotros también tenemos el derecho como ciudadanos, como cualquier otro ciudadano, a destacar estas cosas que los humanos tenemos el mismo valor, unos y otros, sin importar la creencia. Eso es lo que dice la Constitución, es lo que dice el sentido común y es lo que estamos haciendo, hacer valer lo que sería el valor de la vida humana por encima de ideologías, por encima de agendas políticas, de determinados colectivos del poder, porque en definitiva todos somos iguales ante la ley y también somos todos iguales ante Dios, aunque usted no crea en Él. Usted es un alma perdida, como yo fui en algún momento, y necesitamos la salvación de parte de Jesucristo. ¿Saben ustedes? Quizás mucha gente no lo sabe porque nunca hay publicaciones, ni a través de la ONU, ni la Organización Mundial de la Salud, ni la Comisionada de los Derechos Humanos, como se estuvo hablando de esta nota que leyó Freddy de La Diaria, que más o menos dentro de ese periodo de años que está mencionado allí, hay 500 y pico, póngale 569 misioneros muertos. ¿Por qué? Por predicar a Jesucristo en el mundo. Más que nada los que más mueren en África, en India. Claro, usted no lo sabe. Eso tampoco se publica de ninguna manera. Y estos hermanos en Cristo, valientes y esforzados, que acercan la palabra de Dios, la palabra del Señor, a los perdidos, a los desesperanzados, a los que se mueren de hambre, a los que son tirados en la calle como la India por ser leprosos. Hace poquito tuvimos unos misioneros de India, de nuestra querida iglesia, de los cuales están trabajando voluntariamente en la India, ella como mujer y él como hombre. Las mujeres allá son realmente discriminadas, las matan, las humillan públicamente, trabajan en leprosarios. Eso mismo, bueno, cuidando a los leprosos que los tiran en las calles, de los cuales ellos arman carpas, tiendas, y allí, como ella es enfermera de profesión también, además de ser pastora y misionera de Jesucristo, va, los limpia, los atiende, le predica y le da un mensaje de salvación y de esperanza que nadie va a hacerlo. En ningún momento yo vi una noticia por ningún medio público y privado que dijera de la cantidad de misioneros que mueren en el mundo año a año, día o mes a mes. Por eso hoy quería mostrarles también esta temática relacionada, como bien dijo Freddy, al día de ayer, de la discriminación fuerte que hay hacia los cristianos. ¿Son los mismos seres humanos? Claro que somos todos seres humanos, pero hay una gran diferencia. Lamentamos, como dijimos en el día de ayer, por supuesto, repudiamos toda muerte violenta, como estas personas mencionadas por La Diaria. Obviamente lo lamentamos profundamente, porque sepan ustedes que oramos por todos los uruguayos y todas las personas en el mundo. Es una gran comisión que tiene la Iglesia del Señor de orar y clamar, así sea hacia nuestros amigos o enemigos, específicamente hacia la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos que hoy día se promueven determinados colectivos, reitero, enmarcados en determinada ideología política para ser parte de lo políticamente correcto, y todo lo demás deja de contar o de importar o de ocupar, como bien decía Denise, no vas a escuchar ninguna noticia por ningún medio, y mucho menos los medios internacionales, que informen acerca de los cristianos asesinados simplemente por hablar del amor de Jesucristo. No es porque con quién se acuestan ni con qué sexo se identifican, sino por hablar del amor de Dios. Pero claro, hay cierto grado de complicidad porque a estos líderes les rechina ver el trabajo de la cristiandad. Y a propósito de eso, debemos hacer referencia a lo que Jesús
profetizó, porque evidentemente que Jesús profetizó que todo esto iba a suceder. Debe saber, amigo, amiga, que la Biblia profetiza todo esto y aún lo que falta por cumplir, que es terrible. Sé que es algo que uno no quisiera escuchar, que parece negativo por un lado, pero para el pueblo cristiano es muy positivo, porque Jesús dijo: cuando veas que la higuera reverdece, saber que el verano está cerca, está a las puertas. La higuera es tipo de Israel en la Biblia, y el próximo 14 de este mes, que además de ser el cumpleaños de quien habla, es el aniversario 75 de la nación de Israel. El 14 de mayo de 1948, la ONU, con uno de los últimos votos de Uruguay, constituyó al Estado de Israel como un Estado libre e independiente, y le correspondió ocupar el territorio que Dios le había dado en la antigüedad a Abraham, a Isaac, su hijo, por cierto, a Jacob, quien luego se llamó Israel, dándole el nombre a esta pequeña gran nación. Podremos estar de acuerdo o no con Israel, pero sepan que es el pueblo de Dios, y Dios lo sigue respaldando. De la manera que han atentado contra Israel, inclusive los rusos, los árabes, Dios siempre les ha dado la victoria, y recibe permanentemente ataques con misiles desde Palestina, y tienen el cielo de hierro que los protege, derribando cada uno de esos misiles en el aire. Y Dios les ha dado sabiduría, porque son su pueblo, para defenderse y crear los mecanismos de seguridad más eficaces del mundo. De hecho, en la mayoría de los aeropuertos del mundo se usan los mismos métodos inventados por los judíos, por los israelitas. Y acá en nuestro país se usan muchas cosas, como en otros países del mundo, que han creado los judíos. El USB, por ejemplo, que es universal. Los sistemas de riego artificial. Este pueblo tiene mucho desierto y planta conforme a la profecía bíblica en el desierto, y así sea un clavo, florece y crece, porque están bajo la bendición de Dios. Y fíjense que Jesús profetiza en Mateo 24 que vendrán muchos que usarán su nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Vos lo tenés ahí? Sí, lo tengo aquí. Mateo 24:4, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras, de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló del profeta Daniel, los que estén en Judea huyan a las montañas. El que está en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, y el que está en el campo no regrese para buscar su capa. Qué terribles serán aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando,
Oren para que su ida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá una gran tribulación como lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, si alguien le dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Por eso, si les dicen, mire que está en el desierto, no salgan. O miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Hasta ahí por ahora. Bien, amigos, aquí esto es un llamado a todos los que dicen ser cristianos. No importa en cuál denominación usted profesa la fe en Cristo, pero si usted cree que es cristiano o dice ser cristiano, es un llamado de alerta, de atención. Cristo viene pronto por su pueblo, y aunque muchos no lo crean, la Biblia dice a través del apóstol Pablo que la incredulidad de muchos no hará nula la fidelidad de Dios, por lo cual es responsabilidad de cada individuo, más allá de los ministros, de las iglesias, es responsabilidad de cada individuo tener y mantener la fe latente, vigente en cada momento, porque el Señor profetizó el tiempo en el cual Él volvería. Si bien dijo, nadie sabe el día ni la hora, habla de día y hora, pero sí nos dio pautas, nos dio señales que son mojones en la cronología de la historia para saber en qué momento de la misma estamos viviendo usted y yo en este siglo XXI, año 2023. Entonces, las señales están absolutamente todas cumplidas, sin excepción alguna. Reitero lo que decía de Israel. Cuando la higuera, que es tipo de Israel, reverdezca, saber que el verano está cerca, a las puertas, y agregó algo más: no pasará esta generación hasta que todo lo demás acontezca. Reitero, no pasará esta generación hasta que todo lo demás acontezca. Una generación puede considerarse 40 años, que es el periodo que estuvo Israel en el desierto rumbo a la tierra prometida, pero también se puede considerar 70 años porque el salmista dice que el periodo de habitación del hombre son 70 años y en los más robustos puede llegar a 80. Quiere decir que en quienes sobrepasan los 80 años es un regalo de Dios que, digamos que en la soberanía de Dios, Dios le otorga una vida más longeva. No obstante, bíblicamente la palabra dice que entre 70 y 80 años es el periodo de habitación de una persona. Vale decir que a esa edad, aunque muchas veces hay personas saludables, ya hay achaques, hay enfermedades crónicas, patologías que en muchos casos provocan la muerte de la persona. Y hacia allá vamos todos, señores. Nadie se escapa, nadie queda como semilla, y por más plata, poder o influencia que alguien tenga, llegará el momento que vienen por usted, su alma va a la eternidad y elegirá desde aquí el destino a dónde lo van a llevar. Usted puede elegir entre dos opciones. Hay millones de religiones, filosofías y creencias en el mundo, pero hay solo dos caminos: el bien y el mal, Dios y Satanás, el cielo o el infierno. Y es usted quien le toca elegir desde aquí y ahora qué camino quiere transitar y a qué destino quiere arribar, porque es su decisión que lo va a llevar allá,
no es la decisión de un tercero, ni de un pastor, ni de un cura, ni de ningún otro líder religioso o filosófico. Es usted quien decide a dónde quiere llegar. Y he visto mucha pasividad en cuanto a esto, donde la gente está como anestesiada, como dormida, porque no reacciona frente a las señales que se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. La gente no reacciona. Y eso es muy peligroso porque cuando uno está medio dormido, los reflejos están dormidos y usted no puede reaccionar a tiempo en caso de un peligro inminente. Y si bien esto para muchos es un peligro inminente, para otros es un cambio de estado de lo terrenal a la gloria eterna. Yo quiero ir para allá y he creído en Cristo para eso, no en mis obras, no en mi justificación personal, sino en la obra de Jesucristo, que es la que nos puede salvar y es la que nos garantiza la victoria. Y agrega algunas señales más que van a pasar en la tribulación de estos últimos días, donde el sol se va a oscurecer y la luna dejará de brillar. Por ende, Jesús no era astrónomo, ni mucho menos, no era científico de la NASA, pero ya entonces sabía que si el sol se oscurece, la luna automáticamente deja de brillar. La señal de Jesús aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra y verán a Cristo venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Saben que muchos hoy día ponen a Jesús en la misma línea de otros profetas, de Mahoma, de Confucio, de Buda, de muchos otros líderes religiosos, filosóficos, etc. Pero Jesús no está al nivel de nadie. Nosotros deberíamos ponernos a su nivel, pero no todo el mundo está dispuesto, ni mucho menos, por la soberbia y la rebeldía, y también la incredulidad que emerge de un corazón duro, rebelde y soberbio. Entonces, la gente muchas veces quiere ponerse al nivel de Jesús y en algunos casos de gente muy poderosa lo menosprecian, lo subestiman y se ponen por encima y lo critican a Jesús diciendo que fue un tonto porque se dejó matar, porque apenas duró 3 años en el ministerio y fue asesinado en la cruz, fue juzgado como los peores reos de la época. Y como no creen en la resurrección que Jesús había anunciado previamente, entonces creen que todo terminó ahí y que nuestra fe es una fe teórica en un personaje histórico y que todo termina ahí. Y se equivocan, señores, se equivocan. ¿Por qué no estudian un poco más los historiadores profesionales, los arqueólogos, los científicos, acerca de todos los milagros que Jesús hizo, que no eran meramente milagros y todo quedó ahí, sino que demostraban como señal contundente que Jesús era quien dijo ser el Hijo del Dios viviente, que era el Mesías, el Salvador, que era el único que tenía el poder y autoridad para decir: yo pongo mi vida, pero tengo poder para volverla a tomar. Y eso solo lo puede decir alguien que demuestra ser quien dijo ser, la resurrección y la vida. Usted lo puede leer en San Juan 11, en la resurrección de Lázaro, cuando él le dijo a las hermanas de este, que estaba muerto por 4 días, para Dios todo es posible, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Fue y se paró en la tumba, frente a la tumba de Lázaro, y dijo: gracias, Padre, por haberme oído, siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está aquí mirando y escuchando todo. Y a continuación emitió una palabra con autoridad: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto ya por 4 días se levantó y salió caminando. Si no lo crees, bueno, hay registros históricos y miles de testigos. Pero además de eso, a ver, el Señor sigue haciendo milagros. Nosotros podemos testificar de muchos milagros que hace en nuestra propia vida. Lo que pasa es que el otro que no tiene a Cristo y la fe en Jesucristo no puede entender lo que nos pasa, y lo que hace Freddy es envidiar y atacar lo que no puede creer y lo que no puede sostener con su propio entendimiento. Porque esto no se razona.
ni tiene que ver con un pensamiento humano, sino tiene que ver con la fe que Jesús pone en cada uno de aquel que cree en Él. Es una fe que no se compra, sino que te la da inmerecidamente, por gracia, por favor te la da Jesús. Cuando crees en Él, le obedeces y le sigues. Esa es la fe. Pero claro, la gente que está por fuera de todo esto no puede entenderlo. Entonces, ¿qué hace? Al no entender y ver cómo uno progresa, sale adelante, pese a los ataques que nos han hecho una y recurridamente, claro, lo primero que hace es envidiar y tratar de volver a atacar. Pero lo que Dios ha puesto, nadie lo puede quitar. La puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Y el llamado que tenemos, nadie tampoco nos puede quitar. Hay señales aquí que hemos estado leyendo de parte de la Biblia, miles de años atrás, escrito por sus profetas, por los siervos de Dios, de lo cual podemos testificar, leer, entender y reflexionar y meditar hoy día a través del Espíritu Santo, no del entendimiento humano. Y esto, obviamente, el que no cree no puede entenderlo. Y lo lamento, ¿qué vamos a hacer? Es esto que decía de se irá nación contra nación, guerras, peste, pestilencia. A ver, ¿no está pasando esto? ¿Ya no está sucediendo desde hace muchos años atrás? Esto que dice de los días serán acortados. La ciencia ya comprobó que la Tierra está rotando mucho más rápidamente sobre su propio eje y por eso sí los días se han acortado. Científicamente se ha comprobado. Pero en la Biblia ya estaba escrito hace miles de años atrás. ¿Cómo entonces podemos hablar de estas cosas? Bueno, nosotros tenemos el conocimiento y la sabiduría que viene de parte de Dios y no de los hombres. Y eso nos hace ir en muchas de las cosas un poquito más adelante que atrasados. Pero obvio, el que no tiene esta fe no lo va a poder entender y entonces envidia y ataca. La Biblia dice, la pluma de Jesús, o mejor dicho, Mateo, el discípulo, que la venida de Jesucristo será como en tiempos de Noé. Dice que antes del diluvio comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían, etc. Hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se lo llevó puesto a todos. Entonces dice, así será la venida de Jesús al mundo. 2 hombres estarán en el campo, uno será llevado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas en un molino, una será llevada y la otra será dejada. Entonces nos exhorta a mantenernos despiertos porque no sabemos qué día y qué hora vendrá nuestro Señor. Lo que sí sabemos es que viene muy, pero muy en breve. Así que, bueno. Se nos terminó la hora, pero no las ganas de seguir y propongo, Freddy, que mañana sigamos con este tema también de cómo prepararnos frente a estas advertencias que la Biblia nos dice y nos exhorta a tenerlas en cuenta porque ya hay muchas cosas que ya están pasando y bien como dijo Freddy, ya las señales están todas cumplidas. Que Dios te bendiga y nos veremos entonces mañana.